Pues sí, vamos a dar paso a la siguiente ponencia de hoy, ¿vale? Lesiones psíquicas y autopsia psicológica, adecuación e inadecuación en la investigación privada. Y bueno, tengo que hablar previamente de Ana Isabel Gutiérrez Salegui. Es una admirable mujer. Ayer os hablaba de una de las personas más inteligentes que conocía, pues otra de ellas es Ana. Es psicóloga colegiada, recomendada como profesional sanitario por parte del COP, es perito oficial del COP y psicólogo forense, especializada en la especialidad de enjuiciamiento civil, reconocida con la especialidad de psicología forense también por el COP, socio y miembro del Consejo Académico del Instituto de Probática e Investigación Criminal, el IPIC, y ya tiene diversas publicaciones, libros escritos por ella y publicados, que os animo a que rescatéis y los compréis porque realmente son verdaderamente interesantes, además de participar en diversos programas televisivos como psicólogo comentarista. Y bueno, decir también que es un lujazo que la tengamos aquí. Ana me decía, Lola, no me metas nada más en la agenda, por favor, porque no puedo más. O sea, está trabajando full time, igual que para otros colectivos como es el nuestro, la actividad se ha visto muy reducida. En colectivos como el de Ana y con el bagaje y la experiencia que tiene, pues se ha activado y se ha potenciado muchísimo, con lo cual Ana está viviendo una verdadera locura de trabajo. Para mí es muy de agradecer que nos regale este tiempo y es un privilegio y muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, gracias por estar con nosotros. A ver, no sé si se me ve y se me oye correctamente. Sí. Sí, ¿Sí? se te oye. Vale, voy a compartir pantalla. Creo que este era el primer paso. Lo primero, saludar. Buenas tardes a todos. Estoy muy agradecida. Es verdad lo que ha dicho Lola, que en mi sector estamos desbordados porque nos hemos encontrado no solamente con tener que hacer el soporte online a todos nuestros pacientes, sino con además la demanda de intentar hacer el soporte psicológico a todos los profesionales sanitarios que están en una situación de estrés máximo, tanto en IFEMA como en el resto de los hospitales de España. Entonces, bueno, pues es verdad que estamos muy desbordados, pero estoy encantada y agradecida de estar aquí. Lo primero que os quería decir es que mucho ánimo, sobre todo a aquellas personas que estén enfermas y muchísimas condolencias a aquellas que hayan perdido a alguien durante esta epidemia. Si alguien se encuentra en esa situación, permitirme que al final pues le pase a Enrique un documento sobre cómo se hace la elaboración del duelo en una pérdida donde no puede haber ritos, sino puede haber despedidas para intentar amortiguar el impacto de esa situación. Y nada, empezamos con la ponencia. El tema es la relación entre no sé si se está compartiendo, sí. La relación entre la investigación privada y la psicología forense. Tiene como dos partes, una es la parte de lesiones psíquicas y la otra parte es una parte bastante desconocida en España, que es la de las autopsias psicológicas. Bien, la parte de mi currículum no la podemos saltar porque ya lo ha estado comentando Lola. Y vamos a empezar con una pequeña explicación que parece muy básica, pero es importante. La medicina se ocupa de la enfermedad y de las lesiones. La ciencia de la conducta, tanto normal como conducta anormal, es la psicología. Desde luego, en el estudio de las lesiones psíquicas y físicas van a intervenir tanto la medicina forense en las lesiones físicas y a veces en las psíquicas, como la psicología forense. Y puede ser de forma separada, las dos en paralelo o conjuntamente. Bien, ¿qué demandas actualmente tiene la investigación privada que interactúan con la psicología forense? Bueno, pues yo creo que esto lo conocéis todos, las investigaciones de lesiones psíquicas secundarias a delito o accidente, sobre todo por un tema de reclamación de daños, no tanto por un tema de reclamación de pena, ¿no? Tiene más que ver con el montante económico. Y luego el tema de la simulación en la situación de incapacidad temporal, cuando el diagnóstico son los motivos psicológicos. Los otros dos temas que os salen los vamos a dejar para después, porque esto es lo que más o menos es más conocido en el momento actual dentro del colectivo de la investigación privada. A ver, vamos a comenzar hablando de la pertinencia, porque esto es muy importante. La pertinencia es importante tanto en psicología forense como en investigación privada, dado que si te hacen un encargo y ese encargo no es pertinente y no tiene los resultados adecuados, nos vamos a encontrar
y hay un daño reputacional que es el de boca a oreja, en el cual van a decir es que no me sirvió de nada, porque no consiguió demostrar nada, no era pertinente a lo que se estaba buscando, o incluso puede ocurrir que un tribunal no lo estime. Y esto nos puede pasar también a nosotros, luego lo explicaré. Desde luego, la mejor publicidad que podemos tener cualquiera es que un cliente diga que nuestro trabajo le resultó muy útil al objeto de su demanda. Bien, una pequeña introducción sobre la lesionología, que son las lesiones psíquicas. Las lesiones psíquicas son aquellas que sobrevienen tras un suceso violento, que puede ser accidental o puede ser delictivo. Sería la reacción aguda a la situación padecida. Las lesiones psíquicas, esto no es algo que digas se ve como una puñalada, se objetivan a través de la sintomatología. La sintomatología es cognitiva, es conductual y es fisiológica. Y nosotros las medimos tanto con baterías de test como con distintas pruebas, algunas de tipo orgánico. A nivel cognitivo, esos son los miedos, la confusión, los pensamientos y los recuerdos intrusos, las rumiaciones, la vuelta una y otra vez al hecho traumático, los flashbacks, que son una especie de experiencias alucinatorias, la sensación de indefensión, la sensación de culpabilidad, la pérdida de confianza en uno mismo. Como veis, son todo sensaciones, emociones y pensamientos. Por lo tanto, no se ven. A nivel conductual está la apatía, la dificultad para ejecutar tareas o terminarlas a la velocidad o al ritmo que tú tenías anteriormente, la resistencia a salir del domicilio, aunque luego se salga. El consumo de fármacos cuando son autoprescritos, cuando son automedicados, o el consumo de alcohol y drogas como forma de evitar, como forma de vía de escape, ¿no? Y luego a nivel fisiológico tenemos los sobresaltos, las taquicardias, la transmisión psicogalvánica, la sudoración, problemas de sueño, trastornos de alimentación, problemas de temblores, problemas neurológicos, problemas respiratorios, problemas relacionados con el deseo sexual, problemas de vaginismo, pérdida de la libido y deseo hipoactivo, anorgasmia, etc. Todo esto nos lleva a un correlato fisiológico, pero no nos tiene por qué llevar a un correlato conductual visible. Quiero decir que estos signos que os he nombrado muchas veces no se pueden ver. Los diagnósticos más habituales que nos salen de estos signos suelen ser los trastornos del estado de ánimo, trastorno ansioso, trastorno depresivo, trastorno de pánico, el síndrome de estrés postraumático, que es el único diagnóstico que conlleva, como veremos luego en una sentencia, la prueba de que es reactivo a un hecho delictivo, a un hecho violento, de que el hecho violento ha sucedido. Los trastornos alimentarios, casi siempre nos va a aparecer algún tipo de sintomatología alimentaria, pero puede ser tanto por defecto, una ausencia de apetito con un cuadro anoréxico, no que se piense que la persona está gorda, no tiene nada que ver con eso, hablo de anorexia cuando no hay deseo de comer. Un síndrome de caos alimentario o una hiperfagia provocada por la ansiedad, ¿no? Alcoholismos, drogodependencias y un diagnóstico muy interesante que es la descompensación de enfermedades anómalas. La persona antes ya tenía rasgos de personalidad patológicos o atípicos y tras el hecho violento esto se descompensa. Estos son los diagnósticos más habituales. Y eso sería la lesión. La lesión no tiene por qué convertirse en secuela. Si hay un tratamiento adecuado, bueno, pues puede quedar en lesión y tener un tiempo. Esto es importante de cara a la metasimulación, de cara al planteamiento que sí es interesante para los detectives que veremos después. Bueno, pues la secuela sería la cronificación de esa lesión si no ha remitido de forma espontánea, no ha sido tratada o el tratamiento no ha tenido resultados eficaces, que también puede pasar. ¿Qué funciones tenemos los psicólogos forenses en esto? A diferencia de los psicólogos clínicos o de los médicos del sistema asistencial, que no dudan de lo que les dice una persona o un paciente. ¿Por qué? Porque el tipo de relación es una relación de alianza terapéutica, de ayuda. Van a buscar tratamiento, en teoría. Con lo cual, no desconfían de base. Los forenses tenemos la obligación de desconfiar como parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que constatar que existe la lesión psíquica, que efectivamente existe mediante las pruebas que veremos después. Constatar el nexo causal, que esa lesión está causada por el hecho, el delito, el evento que nos narra la persona, si esta es causa o es con causa, y determinar la simulación. Me va a dar la risa, le dije a Enrique esta mañana que a lo mejor no podía evitar que nos apareciera un personaje durante la ponencia, y efectivamente el personaje lo tengo aquí, es mi perro, en un momento dado os puede aparecer en la pantalla. Oye, te dije,
no te preocupes, porque tal como va el DECON, seguro que pasará, así que no pasa nada. Por Pues cierto, cuando acabes, aquí, cuando acabes quiero ver esa camiseta. vale, estupendo. Claro. Pues eso, tenemos que constatar el nexo causal, porque claro, tú puedes decir que tienes algo, pero yo tengo que demostrar además que ese algo es producto del hecho, por lo tanto atribuible al hecho que ha ocurrido, ¿no? Y luego determinar la simulación. Nosotros hacemos la determinación de simulación en base a pruebas. Tenemos múltiples pruebas de simulación. Ahí tenéis un SIMS, que es una de las más conocidas. No es la más sensible, pero es una de las más conocidas. ¿Qué se puede hacer desde la investigación privada? ¿O hacia dónde se debería enfocar? Determinar la existencia de la simulación por análisis indirecto, pero el análisis indirecto, aquí es donde viene lo difícil, tiene que ver con la pertinencia, y la pertinencia tiene que ver con el diagnóstico que tenga la persona a la que se va a investigar. Además, la simulación, como decimos nosotros, no es una realidad blanco-negro. Tenemos que ver la simulación, que es que la persona no tiene ningún tipo de lesión y sin embargo dice que la tiene. La metasimulación, que es cuando la ha tenido o la tiene la tiene, pero es por otra causa, está provocada por una causa diferente, pero se la quiere atribuir a este hecho con el fin de sacar más réditos económicos. La sobresimulación, que es cuando la tiene, pero es en menor medida y la está exagerando, lo que llamaríamos exageración, y la disimulación, que es cuando se disimula, cuando se intenta hacer ver que se tienen menos síntomas. Esta es más extraña en los contextos en los que estamos hablando, en investigación privada, pero sí que la vemos habitualmente cuando alguien quiere evitar un ingreso en determinadas unidades psiquiátricas. Bien, si no tenemos en cuenta el diagnóstico y la victimología, nos podemos encontrar con esto. No sé si supongo que todos recordáis la polémica que se generó con el informe detective secundario al caso de la manada de Pamplona. A ver, el problema no era que se hubiera hecho una investigación, la investigación era legal, efectivamente. El problema era la pertinencia de esa investigación. Y además es que adicionalmente hay otro problema que nos puede surgir a vosotros como investigadores privados y nos puede surgir a nosotros como psicólogos forenses, que es que dado la interpretación del Convenio de Estambul, dice que no se debe revictimizar a una víctima, que eso formaría parte de esa revictimización secundaria que hay que intentar evitar y perseguir. Entonces, ¿qué ocurre? Que en aquellos delitos sujetos a estigmas, si una práctica puede ser una práctica forense, si nosotros hiciéramos mal una evaluación forense por no pertinente a una víctima, estaríamos revictimizando y podríamos tener el mismo tipo de consecuencias, ¿eh? O sea, no es por la labor de investigador privado. Pero si se produjera un agravamiento de las lesiones, estaríamos vulnerando el Convenio de Estambul. ¿Por qué aquí no era pertinente? Pues como tenéis en la sentencia lateral, que ese es un caso en la audiencia provincial, es un caso en el que participé, la persona tenía un estrés postraumático constatado por diferentes peritos y como bien refleja el tribunal, haciendo caso al planteamiento que estábamos haciendo, dado lo que planteaba la otra parte, frente a ese supuesto ánimo espurio, tenemos como los peritos han declarado la existencia de un síndrome de estrés postraumático que presupone como condición imprescindible la existencia de un trauma. Explica que da igual que haya ADN, además, es un caso de agresión sexual, es parecido al otro. Y dice, el abuso, la agresión sexual no necesita de marcas físicas ni lesiones, pero eso no significa que pueda dejar una huella en la psique de la persona. Y esto es lo que este tribunal ha comprobado de todas las periciales. Y por último, secundario a algo que planteaba la otra parte, es el hecho de que se presentara a exámenes y que saliera de fiesta con sus amigas no es incompatible con el síndrome de estrés postraumático. El problema era la pertinencia, lo que estaba planteándose en comparación con el diagnóstico que presentaba la víctima, tanto en el caso de la víctima de la manada como en el caso que os estoy presentando. Tras un hecho potencialmente traumático, los psicólogos consideramos casi cualquier reacción aparente como normal, por varios motivos. Primero, puede ser una negación de la situación, de los hechos ante sí mismo o ante terceros. Por ejemplo, en aquellos delitos que llevan una condición de estigma, como puede ser haber sido víctima de una agresión sexual o víctima de violencia de género. El hecho de negarlo ante uno mismo tiene que ver con esa aceptación de haber sido víctima y el hecho de negarlo ante terceros con no ser señalado. Esto yo creo que lo entendemos todos. La minimización de síntomas ante terceros también es bastante habitual, muchas veces para intentar evitar más sufrimiento a nuestros propios familiares. Otras veces es para no parecer vulnerable, para intentar sentirnos más fuerte en base a impostar una máscara, ¿no?
También oponernos a los mismos síntomas que sufrimos es un mecanismo de defensa. Es intentar minimizar el impacto del hecho traumático. Son lo que se llaman reacciones paradójicas. A veces, tras una agresión sexual, nos encontramos que una persona sale todavía más, bebe todavía más o incluso puede tener una conducta de promiscuidad sexual. Es una reacción paradójica de negación del hecho, pero de negación en su psique, no de negación de que no haya ocurrido. Y luego, además, en el proceso de elaboración del trauma puede haber amnesias psicógenas o amnesias tóxicas, y estas pueden ser parciales o totales, con lo cual hasta que no se recupere la memoria no va a aparecer el trauma, como así ocurrió en Pozo Blanco y como así ocurrió con muchas víctimas del 11M. De hecho, tengo conocimiento directo en ambos casos y he puesto ese ejemplo porque es que lo he tenido delante. Gente que no recuerda lo que ha ocurrido, incluso en momentos secundarios al mismo atentado. Yo conozco a una persona que estaba tremendamente herida y la encontraron a varios kilómetros, se iba a trabajar, no lo recordaba y actualmente tiene reconocido un estrés postraumático, además de las lesiones físicas que tenía. En el caso de Pozo Blanco, evidentemente la persona no recuerda hasta que no se enfrenta a la visualización del vídeo grabado, y es cuando aparece el estrés postraumático porque toma conciencia del hecho. Que no se vea en la conducta no significa que la lesión no exista. Entonces, tenemos que saber dónde mirar. ¿Por qué? Porque si se presenta un informe en el cual no hay pertinencia, os podéis encontrar con que la prueba psicológica es muy contundente, sobre todo desde que se están haciendo avances tremendos en neuropsicología forense, que tiene una contundencia brutal. Ya ahora estamos hablando de trabajar, pues eso, con el tamaño del hipocampo en lesiones secundarias a estrés postraumático. Estamos hablando de polisomnografías por la entrada del sueño REM en estrés postraumático, de niveles de cortisol en saliva secundarios a estrés agudo, de niveles de serotonina para probar una depresión. Claro, hay una contundencia muy grande actualmente en la psicología forense. Entonces hay que saber muy bien dónde dirigir nuestro trabajo, ¿no? Digo nuestro por vosotros, ¿eh? Bien, ahora nos vamos a centrar. El diagnóstico puede ser reactivo a un hecho delictivo o puede ser no reactivo a un hecho delictivo, como en las incapacitaciones temporales, ¿no? Pero, primer punto, y esto es común a ambas casuísticas, sin el diagnóstico no podemos determinar qué conductas son incompatibles con el mismo. A ver, si alguien me dice que tiene una maxofobia, una fobia a conducir, evidentemente vosotros solo tenéis que buscar si esa persona se está subiendo a un coche, está conduciendo, o está subiéndose a un coche como copiloto, ¿no? Si es una agorafobia, comprobar que está saliendo de casa, se puede desmontar ese diagnóstico. Se nos complica un poco más con el síndrome de estrés postraumático y en función del hecho, por los factores que os he dicho, podemos encontrarnos esa disimulación, incluso esa negación de los efectos. ¿Dónde nos tenemos que ir? Al diagnóstico por si hay conductas específicas que son incompatibles, y esto es muy importante. Y segundo punto, el cumplimiento terapéutico, porque la lesión puede existir, sí, y la lesión puede ser reactiva al hecho, sí, pero, por ejemplo, ¿cómo se minimizaría la responsabilidad civil de la persona responsable de la lesión? En el cumplimiento terapéutico. ¿Qué es el cumplimiento terapéutico? En que la persona acuda a tratamiento o se tome el tratamiento, aunque la parte de tomar el tratamiento prescrito tiene algunas excepciones, siempre y cuando se pueda probar que esa persona previamente, por ejemplo, era vegetariana y en su estilo de vida había una negativa al consumo de químicos. Vale, pues en ese caso sí que se le puede dar una alternativa, pero tiene la obligación de acudir a terapia. La parte a demostrar quizás sería si no está haciendo cumplimiento terapéutico. Esto es muy importante, no acudir al tratamiento y no acudir a los controles. Os he puesto ahí una baraja de cartas, como que lo veis. Ahí, eso era un caso de un trastorno adaptativo mixto, secundario a mobbing, en una situación de incapacidad temporal, para que veáis lo importante que es la adecuación del diagnóstico. En este caso, la persona estaba de baja con este diagnóstico de trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo, pero se descubrió que esta persona salía, claro, si es que lo primero que decimos los psicólogos es que tienen que salir a hacer vida normal, eso no era importante. Esta persona incluso consumía un poco de alcohol, eso podía ser relativamente importante, pero lo más importante era lo siguiente: esta persona era campeona de un juego de cartas a nivel europeo y seguía siendo campeona durante la baja, y tanto el diagnóstico como el tratamiento farmacológico, el trastorno adaptativo mixto, y el tratamiento farmacológico, ansiolíticos y antidepresivos interactúan con 3 funciones: atención, concentración y memoria. Con lo cual, la historia no era que siguiera jugando,
sino que siguiera ganando y teniendo los mismos resultados. Eso sí era incompatible con el diagnóstico, con lo cual el juez aceptó hacer una segunda revisión de esa persona y salió que estaba simulando. Como veis, enfocar el dónde es importantísimo porque además nos va a hacer mucho más eficaces y dar unos resultados a nuestros clientes en caso de que se puedan dar esos resultados, evidentemente. Bien, y ahora nos vamos a la segunda parte. Esta es la parte como más conocida, ¿no? La de la investigación de lesiones y la incapacidad temporal. Vamos a esa segunda parte en la cual creo que hay un grandísimo campo de colaboración entre investigadores privados y psicología forense. Por un lado están las desapariciones no criminales, las voluntarias, las accidentales y las de casuística suicida, que en algunos casos incluso pueden esconder una desaparición criminal, en cuyo caso, pues en el momento de encontrar las pruebas, como todos sabemos, tendríamos que ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por otro lado, y es el tema de la segunda parte de la ponencia, estarían las autopsias psicológicas. ¿Qué es una autopsia psicológica? En España se empieza a conocer, hasta ahora se conocía poco. Yo cuando empecé a sacarme la especialidad de forense, mi primer contacto fue con un curso americano, dado que allí este campo está muy desarrollado por una cuestión. Dentro de las casuísticas de la autopsia psicológica está el accidente que en realidad esconde un suicidio. Y estas investigaciones están encargadas por las aseguradoras. Creo que os habéis dado cuenta del tremendo campo de desarrollo que hay aquí y que ya os digo que en Estados Unidos está a la orden del día. Una autopsia psicológica es una evaluación del estado mental reconstructivo que se enfoca en conocer el estado mental de un individuo fallecido en el momento de su muerte y fechas anteriores. Y aquí es donde nos tenemos que cohesionar como equipo, dado que yo puedo hacer el análisis de la autopsia psicológica, pero yo no puedo hacer la investigación. O sea, creo que os habéis dado cuenta de cuál es nuestra franja de colaboración. Vosotros podéis hacer la investigación, pero la autopsia psicológica es un método muy complejo, hace falta muchísima especialización para realizarlo y además requiere muchísimo tiempo. ¿Qué es la autopsia psicológica? Tenemos la primera parte, el proceso de recolección de datos de la persona ocisa, que nos va a hacer reconstruir ese perfil psicológico y su estado mental antes y durante los hechos. Necesitamos un trabajo multidisciplinar. A veces vamos a necesitar, como vamos a ver más adelante, la colaboración de médicos forenses para que nos ayuden a interpretar las autopsias, los investigadores, por supuesto, y los psicólogos forenses. Sabéis que en el método NAS de clasificación de muertes tenemos la muerte natural, la muerte accidental, el suicidio y el homicidio. Para que diferenciemos causa y motivo. Ahí tenéis un traumatismo craneoencefálico, esa es la causa de la muerte, un traumatismo craneoencefálico, el modo una defenestración, caída de ventana, pero el motivo de la muerte es una precipitación tras episodio depresivo por perder a su mujer y a su hijo en un accidente. ¿Veis cómo cambia la percepción del hecho, ¿no? Y cómo hay distinto enfoque en función de la disciplina desde la que lo abordemos. Ahí tenemos un accidente de defenestración en el cual evidentemente hay que confirmar si esa persona se ha tirado, ha sido suicidio o es un accidente. Lo que os decía antes, en función de determinar pues, responsabilidades civiles o indemnizaciones. ¿Qué es un perfil psicológico? Ahí tenéis un perfil psicológico evaluado en base a los dos métodos más utilizados, el MMPI y el 16PF. Evidentemente, si la persona está muerta, no podemos sacar este perfil. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la perfilación indirecta. La perfilación indirecta lo que nos permite es sacar el perfil de personalidad. Y la personalidad son marcadores relativamente objetivos y estables. Lo que una persona ha hecho durante toda su vida es difícil que de pronto lo cambie, a no ser que haya un elemento, acto, hecho que desconocemos que le ha hecho cambiar. Con lo cual nos iría dirigiendo desde su personalidad a las últimas conductas, nos iría dirigiendo hacia dónde tenemos que enfocar la investigación. Todo esto es el análisis de la huella conductual. En la evaluación psicológica, dado que no contamos con la persona, nos encontramos en un escenario muy difícil, muy complejo. Estaríamos haciendo una evaluación psicológica retrospectiva. Lo que hacemos es investigamos retrospectivamente las características de personalidad y las condiciones que en vida tuvo un individuo para comprender las circunstancias que rodearon su muerte o su desaparición. La autopsia psicológica se aplica también en casos de desapariciones de difícil catalogación o donde hay dudas en la tipificación que se les ha hecho. Bien, la recogida de información sería una labor fundamental de los investigadores privados, siempre y cuando, ya os digo, no haya una causa criminal o el caso haya sido archivado.
Fundamental recoger fuentes múltiples, necesitamos fuentes de su entorno físico más cercano, de su entorno social, lo que es el informador fiable son amigos, la expareja, normalmente la expareja da más información que la pareja, las fuentes neutras, seguro que alguno se ha reído, pero es verdad, es una información bastante más objetiva. Fuentes neutras son camareros, peluqueros, gente con la que puede haber establecido múltiples conversaciones y que nos van a dar otra perspectiva calidoscopia. Las personas somos calidoscópicas, tenemos muchas facetas. Entonces, cada uno nos va a aportar y eso nos va a permitir reconstruir esa imagen. Documentación escrita, si la podemos conseguir. Las redes sociales son un grandísimo aporte a día de hoy. Siempre buscar el mayor tipo de fuentes posibles. O sea, familia, amigos, exparejas, redes sociales y fuentes abiertas. Yo me he encontrado a veces muchísima información en fuentes abiertas cuando estaba mirando el perfil de una persona de cara a hacer una evaluación psicológica. Y luego, si podemos acceder a médicos y otros especialistas sanitarios para que nos hagan una valoración clínica y técnica del estado de salud y los tratamientos farmacológicos activos. Siempre tenemos que realizar interconsultas, dado que va a ser mucho más adecuada nuestra interpretación de los hechos. En adolescentes tenemos que intentar no caer nunca en estereotipos. Por ejemplo, se tiende a descartar la violencia de género entre adolescentes cuando tenemos una altísima incidencia. No debemos descartar determinadas cosas por franjas de edad, ¿vale? Tenemos que fijarnos mucho en los cambios conductuales, en consumo de tóxicos, en cambios en la alimentación. Si la persona se ha hecho vegetariana en los últimos meses y va acompañado de un cambio de léxico y de un cambio de vestuario, nos podemos encontrar con facilidad que esa desaparición o ese suicidio va precedido de un ingreso en algún tipo de secta. Esto es más habitual de lo que es lo que pasó con Patricia, con la chica aquella que desapareció en Levante hace unos años. Y luego tenemos que intentar valorar la credibilidad de los testimonios, porque puede que haya alguien interesado en que no se averigüe la verdad. Cuando hemos visto la categoría, la tipificación NAS, claro, algo que ha pasado por suicidio y en realidad es un homicidio, como veremos al final, bueno, pues es que a lo mejor la persona con la que estamos hablando está interesada en afianzar la versión errónea de la historia. Por eso siempre valorar la credibilidad de los testimonios que vamos obteniendo en una investigación de autopsia psicológica, dado que hay una persona muerta, ¿no? Y muy importante, valorar problemas económicos en los últimos tiempos. Yo sí que me he encontrado un caso en el cual había un tema de ludopatía y un robo y se produjo un intento de suicidio. O sea, nos podemos encontrar determinados factores que pueden explicar ese cambio. Otra de las cosas importantes son los diagnósticos previos. Muchas veces en este tipo de casos nos encontramos que en los meses anteriores o en las semanas anteriores se ha producido un diagnóstico de una enfermedad degenerativa u oncológica. La persona quiere dejar asegurada a su familia y comete un suicidio, pero intenta vestirlo de accidente, bien por un tema económico o bien por tema de minimización del daño emocional en la familia, dado que cree que el impacto de una muerte por accidente va a ser menor que el impacto de un suicidio. Dentro de los datos a recabar por parte de los investigadores, evidentemente el estatus lo tenemos, el de la víctima, nombre, sexo, raza, fecha de nacimiento, edad, estatura, peso, constitución. Esto os lo puedo pasar en fichas sin ningún problema. A nivel físico, cualquier dato que nos permita hacer una elaboración. Las cicatrices, las marcas y los tatuajes son importantísimos a la hora de hacer un perfil psicológico. De hecho, el tema de los tatuajes, yo soy profesora en el máster en el máster de dermoestética de modificación corporal, cómo nuestra personalidad puede cambiar, puede provocar que nosotros modifiquemos a través de tatuajes y qué indican los tatuajes en nosotros mismos, qué rasgos podemos inferir de ellos, ¿no? También la data de los mismos es importante y las cicatrices nos pueden ofrecer una información muy importante, como veremos después. A nivel de salud, lo que os decía, enfermedades actuales, antiguas, degenerativas o de diagnóstico recientes. Importantísimo para intentar ver el estado mental de la persona. La medicación actual, porque es verdad que hay medicaciones que pueden provocar estados confusionales y que la persona tenga un accidente y que no haya sido un suicidio, o puede provocar determinados brotes. Yo veo una persona con unos cuadros alucinatorios brutales, que vamos, salió huyendo, no le pasó nada, pero bueno, podía haberle pasado. Secundario a la ingesta de champing, que es el fármaco que se utiliza para la deshabituación tabáquica.
Y luego si hay alguna disfunción o discapacidad física. A nivel psicopatológico necesitamos saber si existía algún diagnóstico previo, las características psicológicas que vamos a inferir de cómo era la persona. Hay unos descriptores que están hechos en base a unas palabras y la persona, el informador fiable, nos va a señalar qué adjetivos se podrían aplicar a su conocido. Es más fácil, es menos trabajo del que parece en un primer momento. Tenemos que inferir las características, si era extrovertido, el nivel de control del impulso es muy importante, la existencia de fobias, algún tipo de ideación paranoide, también es muy importante de cara a este tipo de autopsias. Y luego una psicobiografía, todos los hechos o todos los hitos importantes en la historia de esa persona. A nivel de hitos vitales, a nivel de hitos económicos y a nivel de habilidades adquiridas o aprendidas. A nivel judicial, si existían antecedentes, a esta persona puede haber sido suicidada por su implicación en algún tipo de delito de otro tipo. Pero bueno, estas son de las cosas que es verdad que saltan enseguida. Cuando se hace una autopsia psicológica a veces todo es mucho más intangible, más complicado. Pero bueno, luego la relación con procesos judiciales de todo tipo, como testigo, etcétera. Y respecto al suceso, ¿cuáles fueron las rutinas de esa persona durante el día del suceso? Hay que reconstruir las 24 horas anteriores y la última localización con vida y la última persona que habló con esa persona. Vamos a buscar la determinación del estado, no solo del rasgo. Los rasgos de personalidad son relativamente inamovibles. Normalmente hay una continuidad, una persistencia en nuestra conducta. No cambiamos de la noche a la mañana. Si cambiamos de la noche a la mañana, eso puede ser estado y puede ser secundario a múltiples cosas, desde una ingesta de tóxicos hasta un hecho traumático, pasando por un brote psicótico de inicio bastante rápido, ¿no? Tenemos que valorar los factores de riesgo suicida, el riesgo heteroagresivo y el riesgo de accidentalidad que tenía esa persona en su vida habitual. Valorar su estilo de vida, el estado mental en el momento de la muerte, cuáles eran sus áreas de conflicto, cuáles sus áreas motivacionales, el perfil de personalidad, lo vamos a ir diseñando con todos los datos que ya hemos recopilado. Vamos a ver si existen señales de aviso presuicida, que a veces no son las que la gente se imagina, no siempre nos encontramos cartas en los escenarios suicidas. A veces las señales de aviso son otras. Y esclarecer si existe un estado presuicida, porque sin un estado presuicida es difícil que se dé una conducta suicida. Os puedo asegurar que en más de un caso de suicidio en realidad ha sido otra cosa, pero estaba bien montada la escena como para que no hubiera una investigación demasiado exhaustiva. Tenemos que aclarar si la escena es simulada, si es una staged, si tenemos un homicidio, asesinato simulando suicidio, muchas veces por ahorcamiento, es el método más típico. Homicidio, asesinato simulando muerte accidental. Homicidio, asesinato simulando desaparición accidental, voluntario suicida. Homicidio simulando muerte accidental, que normalmente es accidente de tráfico, hipoxifilia, incendios. Suicidio simulando muerte accidental, perdonadme. Normalmente hay esos motivos económicos que os decía antes, o esa evitación del daño emocional a la familia. Normalmente ahí no entra la hipoxifilia. Y tenemos que hacernos una pregunta. La víctima, sabiendo los rasgos de personalidad que ya conocemos porque hemos hecho una aproximación al perfil psicológico, ¿podría hacer lo que la escena nos indica que hizo? Vamos a ver qué objetivos tiene simular una escena. Muchas veces se simula una escena para proteger a la víctima. A veces es un suicidio y aparece la familia e intenta eliminar cosas pues porque porque no se sepan, porque no llegue a conocimiento ni de la policía, ni de los forenses, pues eso, presencia de drogas, presencia de determinadas cosas que sí podrían explicar la conducta, ¿no? Otras veces pues eso, simula la escena la propia persona suicida para proteger económica y emocionalmente a la familia, como hemos visto, en el caso de que no sea un suicidio, un accidente, para proteger al criminal, haciendo mirar en otra dirección, en cuyo caso normalmente salían relacionado con la víctima. Y no es lo mismo la simulación de la escena que reconstruir una escena que indica otra cosa que la conciencia forense, que es limpiar las huellas que puede haber dejado el autor. Pero el autor en conciencia forense limpia, pero no intenta simular otra cosa. Bien, dentro del modus operandi también tenemos que analizarlo, cómo se ha producido esto para ver qué decisiones ha tenido que tomar el autor de los hechos, sea la persona suicida o sea una tercera persona que nos intenta explicar que es un suicidio, ¿no? Y deducir si esta persona necesita planificación
Inteligencia, conocimientos técnicos específicos. Si es una persona descuidada, perfeccionista, la escena nos va a dar muchísima más información de lo que la gente se imagina. Por eso es importante tener a nuestra disposición una descripción, si puede ser vídeo y fotografía perfecta, una descripción lo más ajustada posible de esa escena y ver si esas características encajan con el perfil de la persona fallecida y con el estado mental que hemos determinado como coetáneo a los hechos. Evidentemente, un perfeccionismo, una meticulosidad es incompatible con estar en estado de intoxicación agudo, como indicarían, por ejemplo, los exámenes de toxicología en algunas autopsias. También lo veremos más adelante. Sabéis cómo hay que ir relacionando todos los datos. Cogemos la escena, cogemos el modus operandi y reconstruimos. Esta reconstrucción nos indica habilidad o conocimientos necesarios que la persona no tuviera. Hemos visto que hemos hecho un análisis de todos los conocimientos y habilidades adquiridas y también de sus búsquedas en Internet. Es súper importante que podamos acceder a esos datos. ¿Hay requisitos físicos que indiquen altura, fortaleza o la intervención de más de una persona? Hace poco he tenido acceso a una autopsia psicológica realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde sí o sí, y esa es la conclusión a la que llega, la persona se suicida, pero hace falta la intervención de una segunda persona, que es a la que actualmente están buscando, ¿no? Si tenemos premeditación, pues evidentemente es incompatible con que hayamos determinado que había trastorno mental transitorio, enfermedad mental en algunos diagnósticos o intoxicaciones. ¿Cuándo sí es compatible la premeditación? Cuando tenemos un trastorno paranoide. En el modus operandi, pues analizar nivel de planificación, nivel de complejidad y lo mismo, relacionarlo con la presencia de enfermedad mental, si la hemos detectado o no, y con las intoxicaciones. Si hay mucha complejidad, es difícil que pueda ser compatible con un trastorno paranoide. Pero un paranoide tiene muchos enemigos, eso sí. Siguiendo, no es lo mismo modus operandi que móvil, ¿no? ¿Qué tenemos que contestar? No solo cómo se ha producido la muerte, sino por qué esta persona querría morir. Este caso, que ha abierto todo un camino en Estados Unidos, es el de un suicidio de un chico que se suicida tras recibir 47.000 WhatsApps donde su novia le dice que se mate, que el mundo estaría mejor sin él, y actualmente esta chica ha sido acusada de inducción al suicidio. Os he dicho también esa interrelación entre profesionales, la importancia de la autopsia médico-legal, ¿por qué? Porque nos va a dar datos importantes. Ahí donde lo veis, las tres son lesiones autoinducidas. Si bien las del brazo son muy prototípicas, es una autólisis bastante habitual, el brazo no dominante, con cortes paralelos, las otras sí que podrían parecernos hechas por terceras personas o unas heridas defensivas. Sin embargo, son autoinducidas y sin intención, además de acusar a nadie. Una persona con una altísima impulsividad que esa persona, como único rasgo, tiene esto, pero en cualquier momento se puede tirar por una ventana, sin que detectemos nada más por los altísimos niveles de impulsividad y el bajísimo nivel que tiene de control de los impulsos y de la conducta. Esto se llama actings, no es muy habitual, pero a veces no los encontramos. Yo conocí un caso, de hecho sí le evalué, estaba vivo, que se bebió 1 litro de lejía y se clavó un destornillador en el corazón. No acertó, evidentemente, pero lo hizo todo sin ningún tipo de alteración previa en un acting, pero sí tenía rasgos previos de este nivel de falta de control del impulso. Importante el análisis toxicológico, por lo que os he dicho anteriormente, determinados modus operandi son incompatibles con estar con unos niveles elevados de intoxicación o bajo el efecto de algunas drogas. Ese análisis de herida que os he comentado. Y os voy a poner unos ejemplos de autopsia psicológica ya realizada en nuestro país o donde sería pertinente la realización de estas autopsias psicológicas por parte de investigadores privados, una vez que se archive por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo, fijaros, encuentran el cuerpo de un hombre decapitado con una motosierra en Vigo. Vale, pues este caso era un suicidio. Sé que, me imagino que estaréis pensando qué nivel de dificultad, pero la autopsia psicológica que se practicó sí que arrojó que era una conducta suicida y no había participación de terceras personas. Sin embargo, en el otro caso es súper habitual encontrar una persona ahorcada y es verdad que los forenses lo detectan enseguida, pues eso, por la dirección de la señal, el nudo, pero en algunos casos está muy bien hecho. Y bueno, pues hay casos donde aparece un ahorcamiento y nos encontramos ante un posible asesinato.
Os dije que iba a aparecer y va a aparecer porque me está pidiendo subirse en brazos, con lo cual esta última parte vamos a ser dos los ponentes. En este otro caso, encontré a un niño ahorcado debajo de su cama. Yo os digo que este caso no lo vi, pero vi uno igual, una persona adulta ahorcada debajo de la cama. Es una asfixia incompleta y puede ser perfectamente suicida, a pesar de que a priori parezca pues eso, una puesta en escena macabra de un asesinato. Otros casos, aquellos casos en los cuales nos encontramos dos muertos y nos encontramos que la persona no mata, se la encuentra muerta y se suicida. Y bueno, este otro sí que lo vi en un monográfico que hice con la Guardia Civil hace muchísimo tiempo, que es una persona ahorcada, pero que tenía seccionada la médula espinal y por lo tanto se había quedado paralítico pre-mortem. Y resulta que es que se había ahorcado, había calculado mal la longitud de la cuerda, se secciona la médula espinal, sube con los codos otra vez y se vuelve a lanzar. Parecía a todas luces un asesinato, pero no era un suicidio. Además, se pudo constatar y documentar el estado presuicida y la conducta presuicida, así como la alta impulsividad. Aquí tenéis un clásico por aclarar y que está pendiente de múltiples autopsias psicológicas, porque no solamente se ha hecho una, se ha hecho más de una, que es el caso de Nisman, en el cual veis cómo la reconstrucción de los hechos puede indicar tanto suicidio como un homicidio. La reconstrucción es ambigua y, bueno, pues las autopsias psicológicas siguen realizándose para ver si se consigue esclarecer. Si os interesa este tema, me gustaría que vierais un caso que a lo mejor se reabre, que ese es el caso donde se junta un stage, el stage más espectacular que se ha visto en este país, que es el caso de Ángela Fría, Ana María Páez. Ana María Páez muere, asesinado por su jefa de recursos humanos. El caso es espectacular, pero hay otra cuestión en este caso, que es que cuando se llega a la autora, se descubre que el primer marido de esta señora, que la deja una considerable herencia, se había suicidado y quedó como suicidio. Se está estudiando reabrir este caso y realizar una autopsia psicológica. También, si os interesa este tema, echar un vistazo al caso Sonia Esteban, que es un caso relativamente reciente. Y mi mensaje hasta ahora ha sido intentar explicaros que el todo es más que la suma de las partes. Esta psicología de la Gestalt, donde creo que si trabajamos en equipo, dado que nos necesitamos mutuamente para llevar a cabo este tipo de trabajos, que es un área que está por descubrir en este país, podemos crear unas sinergias y unas áreas de colaboración muy interesantes. Y bueno, pues eso, creo que los de investigadores privados y los psicólogos forenses estamos, iba a decir condenados a entendernos, pero es que no lo considero una condena, dado que muchos de mis amigos, y algunos estáis al otro lado de la pantalla, son investigadores privados. Muchísimas gracias, espero haber ido bien de tiempo, no estoy segura de si me he pasado o no. Y... No te has pasado, pero nada. Y además es que ha sido brutal la charla, pues, me ha encantado. Muchísimas gracias, Enrique, me alegro, espero que a los demás también. Llevo toda tu ponencia respondiendo WhatsApps de gente que me está diciendo brutal, buenísimo, pero no te lo puedes imaginar, te mandaré. Pues me alegra muchísimo, de verdad, me alegra mucho, porque es verdad que a veces, claro, yo trabajo en casos, estoy en el día a día, en los juzgados, y claro, a veces dices, aquí habría hecho falta un detective privado, aquí habría venido estupendamente, y en otros casos que me llegan dices, pues si es que esto no hacía falta, esto no era necesario, es decir, qué buen equipo haríamos todos juntos, pues eso, trabajando en colaboración, a la limón y en la misma dirección. Ana Isabel, nada, que muchas gracias, que ha estado fantástico. Un poquito más, enséñanos lo que ponía. Cuando te he dicho que te había basado sin miedo. Muy bueno, muy bueno. Oye, pues muchas gracias por todo. Yo creo que todo el mundo ha quedado muy contento. Tenemos aquí casi 300 personas esperando, que yo no sé, están viendo que nos vamos, pero aquí están. Ha sido genial, gracias. Muchísimas gracias a todos, a los que habéis estado escuchando, de verdad. Me ha encantado y como te he dicho antes, cuando hablábamos tú y yo, espero que podamos llevar esta iniciativa virtual, repetirla en el mundo real para dar opción a mucha más gente. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.